¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguidme en Twitch, estamos grabando, tenéis ahí mis redes sociales, todo fresh, todo guay, todo perfecto. Y hoy vamos a terminar con este libro de realismo capitalista de Mark Fisher. Ya terminamos el otro día en el anterior directo, pero quedaban dos apéndices. Hay como dos capítulos más, dos textos que supongo que tienen que ver, pero que realmente no pertenecían a la obra original y que los han añadido porque les resultaría a los editores interesante. Así que vamos a leerlos para así a terminar definitivamente con el realismo capitalista. Y empezamos con el capítulo que se titula La privatización del estrés. Vamos a ver qué nos cuenta el señorito Mark Fisher en este apéndice. En su investigación sobre la cultura del trabajo precario y el consumo digital, Ivor Southwood cuenta una historia en primera persona. En un momento en el que se encontraba subempleado y viviendo a base de contratos de corto plazo que conseguía en agencias de empleo de un momento para otro, una mañana tuvo la mala idea de ir al supermercado. Vaya mala idea, madre mía. Al volver a casa encontró en su email un mensaje de una agencia que le ofrecía trabajo por el día. Llamó a la agencia, pero le dijeron que el trabajo ya había sido asignado y le reprocharon su desconcentración. 10 minutos en la calle es un lujo que un trabajador freelance no se puede tomar, relata Southwood. De estos trabajadores se espera que se queden en la puerta de la fábrica con las botas puestas cada mañana sin falta. Que os deis cuenta, cuando se hablen de flexibilidad, es basura. La flexibilidad es el infierno puesto en la tierra, sobre todo para los trabajadores que no tienen unos contratos premium, por decirlo así, o aquellos que no tienen puestos de relevancia. La flexibilidad es el infierno, es realmente el infierno, ¿no? Es hacer esto, estar en las puertas de las fábricas todo el día sin tener vida propia, esperando a que te llamen para tener un contrato de mierda de un día, de una hora o de lo que sea. En estas condiciones, la vida se vuelve precaria. Planear se hace difícil y las rutinas se tornan imposibles. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas recae en el trabajador. El individuo debe encontrarse en un permanente estado de alerta. El ingreso regular, los ahorros, la categoría de ocupación fija ya son restos de otro mundo histórico. No es sorprendente que sientan ansiedad, depresión o falta de esperanza quienes viven en estas condiciones, con horas de trabajo y términos de pago que pueden variar de modo infinito en condiciones de empleo terriblemente tenues. Sin embargo, puede llamar la atención a primera vista que se logre persuadir a tantos trabajadores de que acepten este deterioro en las condiciones de trabajo como naturales, esto lo ponemos entre comillas, y que se ponga el foco en su interioridad, ya sea en las características de su química cerebral o en la de su historia personal, para encontrar las fuentes del estrés que puedan sentir. Es decir, esto ya lo hablamos en otros directos, también leyendo este libro, como pues esta preocupación por la salud mental siempre debe ser colectiva y sistémica y no individual, porque como vemos es el sistema el que provoca que tú tengas ansiedad, depresión, falta de esperanza, no eres tú. No es tu culpa como individuo. En el campo de batalla ideológico que Southwood describe desde adentro, la privatización del estrés se convirtió en una más de las dimensiones que se aceptan de antemano en un mundo aparentemente despolitizado. El término que ha utilizado para describir este campo de batalla ideológico es realismo capitalista, y la privatización del estrés ha desempeñado un rol central en su emergencia. En su exposición de la ideología, Althusser cita la doctrina de Pascal: arrodíllate, mueve tus labios en la plegaria y entonces creerás. Las creencias psicológicas surgen del seguimiento de los pasos y de la aceptación del esquema, los lenguajes y los comportamientos oficiales. Así que, por mucho que distintos individuos y grupos se hayan burlado del lenguaje de la competencia, el emprendedorismo y el consumismo que se adueñaron de las instituciones desde la década de 1980 es nuestra misma aceptación ritualizada de su terminología la que ha logrado naturalizar el dominio del capital y desbaratar cualquier intento de oposición. Es decir, como hemos aceptado los términos que el capitalismo nos propone, al final no podemos escapar de ellos y ya no tenemos términos propios que describan una realidad diferente, por lo tanto esa realidad es inexistente. Rápidamente podríamos aprender la forma que ha tomado el realismo capitalista con solo reflexionar acerca del significado de la famosa doctrina de Margaret Thatcher de que no hay alternativa.
Cuando Thatcher lanzó esta afirmación notable, el énfasis caía sobre la preferencia. El capitalismo neoliberal era, a sus ojos, el mejor sistema posible. Las alternativas no eran deseables. El mensaje implícito era que no había ninguna alternativa mejor. Hoy en día, en cambio, la doctrina lleva un peso ontológico distinto. El capitalismo no es ya el mejor sistema posible, sino el único sistema posible. Y las alternativas no son solo indeseables, sino fantasmáticas, vagas, apenas concebibles sin contradicción. Desde 1989, el éxito rotundo del capitalismo al momento de gestionar a su propia oposición lo ha llevado a consagrar el objetivo final de la ideología, la invisibilidad. Este es el objetivo perfecto de la ideología. Cualquier ideología, si consigue ser invisible, si consigue parecer inexistente, si consigue parecer natural, ha conseguido ganar la batalla. Porque entonces la asumimos como la única ideología razonable, o incluso como la ideología lógica, ¿no? Como lo lógico. Hay esos que dicen, no, que es lógico, es natural. No, pero claro, al no entender que esta ideología existe, nosotros asumimos que es algo natural, que es algo nuestro propio y no impuesto, ¿no? Y por lo tanto no hay otra alternativa, porque somos seres de una única realidad, no podemos vivir en dos diferentes. En Occidente, en sentido amplio, el capitalismo se propone como la única realidad posible y por lo tanto raramente aparece como tal. Atilio Borón afirma que el capitalismo ha girado a una posición discreta, detrás de la escena política, que se volvió invisible y actúa como el fundamento de la sociedad contemporánea, y cita la observación de Bertolt Brecht de que el capitalismo es un caballero al que no le gusta que lo llamen por su nombre. Que Bertolt Brecht era un dramaturgo. No me acuerdo si era alemán o danés. Yo creo que era alemán. Uno esperaría que fuera la derecha thatcherista y post-thatcherista la primera en propagar la idea de que no hay ninguna alternativa al programa neoliberal. Pero la victoria del realismo capitalista quedó sellada realmente en el Reino Unido recién cuando el Partido Laborista capituló ante esta visión de las cosas y aceptó como precio por pagar para llegar al poder que el interés de los negocios estrictamente definidos podrá desde ahora organizar la forma y la dirección de la cultura entera. Cuando los partidos socialdemócratas de toda Europa apostaron por la tercera vía, la de Giddens, Anthony Giddens, que es la tercera vía, que no es más que convertirse en partidos socioliberales, ¿vale? Que es el Partido Socialista Obrero Español, el Laborista, todos los partidos que antes eran socialdemócratas en Europa son ahora socioliberales. Y la socialdemocracia se representa con los partidos que se supone que van a la izquierda de los partidos socialistas. Y en verdad tendríamos que hacer una corrección. Más que capitular ante el realismo capitalista de cuño thatcherista, fue el Partido Laborista mismo el que introdujo el realismo capitalista en el mainstream político británico cuando el primer ministro James Callaghan dio su famoso discurso en 1976 en la conferencia laborista en Blackpool. Durante mucho tiempo, quizás desde el fin de la Segunda Guerra, hemos pospuesto la necesidad de encarar las opciones y los cambios fundamentales de nuestra economía. Desde entonces hemos estado viviendo en tiempo suplementario, el mundo cómodo y acogedor que se nos ha dicho que duraría para siempre, un mundo en el que el pleno empleo podía ser garantizado por la firma de un canciller, este mundo se ha ido para siempre. De todas maneras, no sería certero decir que Callaghan atisbó el grado en el cual el laborismo se involucraría en la política del consenso corporativo o la intensidad con la que el mundo acogedor, al que el laborismo le cerraría los ojos, sería reemplazado por la inseguridad generalizada que describió Ivor Southwood. La aquiescencia del laborismo con el realismo capitalista no puede considerarse un simple error. Por supuesto, fue una consecuencia de la desintegración de la vieja base de poder de la izquierda frente a la reestructuración postfordista del capitalismo. Los rasgos de esta reestructuración son ya tan familiares que han retrocedido al trasfondo de lo que se da por sentado. La globalización, el desplazamiento de las manufacturas por la computarización, la precarización del trabajo y la intensificación de la cultura del consumo. Cada vez que oigo la palabra digitalización, me entra por el cuerpo un escalofrío que ni os imagináis. Digitalización significa muerte, ¿vale? Que lo sepáis. Estos rasgos constituyen el fundamento invisible de la realidad incontrovertible y ostensiblemente pospolítica sobre la que descansa el realismo capitalista.
Las advertencias que expresaron Stuart Hall y el resto de los colaboradores de la publicación Marxism Today a fines de la década de 1980 demostraron ser absolutamente correctas. La izquierda corre el riesgo de desaparecer en la medida en que permanezca apegada a los presupuestos del mundo fordista declinante y sea incapaz de pujar en el tablero del nuevo mundo post-fordista. Es decir, todo partido de izquierdas que utilice términos del pasado, herramientas del pasado para intentar entender el presente, pues se verá en la tesitura de desaparecer. ¿Por qué? Pues porque tenemos que utilizar las herramientas que tenemos hoy en día, tenemos que analizar el presente y utilizar esas herramientas para intentar crear un futuro diferente, alternativo al propuesto por el realismo capitalista, y para eso quizá tengamos que dejar algunas cuestiones en el pasado porque pertenecen al pasado y porque eran herramientas de un mundo totalmente diferente, de un mundo fordista, y nosotros ya no estamos en ese mundo. Los autonomistas italianos como Franco Berardi, que ya lo leeremos aquí en el canal, y Toni Negri también reconocieron la necesidad de enfrentarse con la destrucción del mundo en el que la izquierda nació y adaptarse a las condiciones del posfordismo, aunque de una manera bien distinta. En una serie de cartas escritas en la década de 1980, Negri caracteriza la transición traumática de la esperanza revolucionaria a la derrota a manos del neoliberalismo triunfante. Debemos vivir y sufrir la derrota de la verdad, de nuestra verdad. Debemos destruir su representación, su continuidad, su memoria, su huella. Hay que rechazar todo subterfugio en el reconocimiento de que la realidad ha cambiado y con ella la verdad. Hay que despojarse hasta de la propia biografía, cambiar la sangre en las venas. Es decir, lo que está diciendo aquí Toni Negri, que ya en los años 80, ojo, que estamos en el 2020, 2022, ya no sé ni en qué año estamos. Pero ya en la década de los 80 ya se plasmaba la idea de la renovación total de las izquierdas o de la izquierda para intentar alcanzar el poder utilizando las herramientas que el presente les daba en esos momentos, ¿no? Actualmente estamos viviendo los efectos del fracaso de la izquierda para hacer frente al desafío identificado por Negri, y no hay que tomarse una licencia demasiado grande para conjeturar que muchos cuadros de la izquierda han sucumbido ante una forma colectiva de depresión clínica, con síntomas de abstinencia, déficit motivacional e incapacidad de actuar. Una diferencia entre la tristeza y la depresión es que mientras la tristeza se autorreconoce como un estado de cosas temporario y contingente, la depresión se presenta como necesaria e interminable. Las superficies glaciales del mundo de un depresivo se extienden a todos los horizontes imaginables. En la profundidad de la enfermedad, el depresivo no reconoce su melancolía como anormal o patológica, la seguridad de que toda acción es inútil y de que detrás de la apariencia de la virtud solo hay venalidad golpea a quienes sufren de depresión como una verdad que ellos han descubierto, pero que los otros están demasiado engañados como para reconocer. Existe una clara relación entre el realismo aparente del depresivo, con sus expectativas tremendamente bajas, y el realismo capitalista. Es decir, que una depresión se diferencia de la tristeza en que la depresión realmente es la realidad que conoce aquella persona que es depresiva, mientras que la tristeza simplemente es como un elemento temporal en una vida no triste, ¿no? Simplemente pues es un punto y luego sigues con tu vida, mientras que la depresión es la vida entera, es decir, se trata de toda la recta, ¿no? De la única realidad posible. Pero esta depresión no toma forma colectiva, por el contrario, consiste en la descomposición de la colectividad en nuevas formas de atomización. Una vez que les fue negada la organización estable del empleo para el que habían sido educados, una vez que se los privó también de la solidaridad que antaño proveían los sindicatos, los trabajadores se encontraron forzados a entrar en el juego de la competencia individualista y en el terreno ideológico que naturaliza dicha competencia. Muchos son los que nunca se recuperaron del shock traumático de la destrucción repentina del mundo socialdemócrata basado en la organización fordista, y esto es algo que vale la pena recordar en un momento en que la coalición liberal conservadora que gobierna busca retirar los beneficios por discapacidad. Esto debe ser algo que estaba ocurriendo en el momento en que escribió Mark Fisher esto. Esta maniobra no es sino el punto culminante del proceso de privatización del estrés que comenzó en el Reino Unido durante los años 80. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Muy interesante esto. Como vemos, la salud mental es algo que nosotros ahora nos hemos preocupado por ella, pero ya desde hace muchísimo tiempo que se viene planteando que este sistema es insostenible, ya no solo ecológicamente, sino también mentalmente.
No podemos vivir en sociedades que se han acostumbrado a que la ansiedad es un pago que tenemos que hacer, por ejemplo, para intentar progresar, o que la depresión es un pago que debemos hacer para intentar progresar, ¿no? No podemos vivir en sociedades donde el medicamento más consumido sea el antidepresivo. Eso no lo podemos aceptar, no podemos vivir en un sistema así. Así como el giro del fordismo al posfordismo ha provocado un sinnúmero de daños colaterales a nivel psíquico, el posfordismo ha innovado también en la multiplicación de las formas de estrés. En lugar de terminar con el exceso de reglamentaciones burocráticas, tal como era la promesa de los ideólogos neoliberales, la combinación de las nuevas tecnologías y el gerencialismo ha incrementado de modo masivo la presión administrativa sobre los trabajadores, de los que se espera que hoy sean sus propios auditores, lo que igualmente no los libera de las atenciones de muchos tipos de auditores externos. Esto ya lo comentamos en anteriores directos. Como el neoliberalismo propone desburocratización, pero tiene una burocratización igual de importante que un Estado, ¿no? Sobre todo en los gerencialismos, en las empresas de trabajo temporal que te exigen hacer cursos y cursos y cursos y cursos, haz esto, haz lo otro, que no sirven para nada, esas cuestiones, ¿no? Y cómo se ha desplazado ese tipo de burocracia hacia el trabajador, ¿no? Haciendo que el trabajador tenga que preocuparse de realizar todo eso. El trabajo, no importa cuán provisorio sea, implica ahora la realización de otros metatrabajos, la confección de registros, el inventario de objetivos y metas, el compromiso con el llamado desarrollo profesional continuo. Refiriéndose al trabajo académico, el blogger Savonarola describe el modo en que los sistemas de evaluación permanente y ubicua engendran un estado de ansiedad constante. Uno de los fenómenos de trabajo falso más comunes en la academia neoliberal de la actualidad es la inflación del currículum. A medida que los trabajos disponibles se reducen hasta niveles kafkianos de postergación e implausibilidad, el miserable portador de capital académico no solo debe sobredesempeñarse con relación al programa, sino también registrar cada uno de sus actos productivos. El único pecado es el pecado de omisión. En este sentido, el pasaje de la evaluación medida y periódica a la evaluación permanente y ubicua solo puede resultar en una especie de estajonovismo del trabajo inmaterial que, como su precursor estalinista, excede cualquier tipo de racionalidad instrumental y solo genera una corriente subterránea de debilitamiento y ansiedad, al no existir una norma que precise cuánto es lo que uno debe trabajar. No hay una cantidad de trabajo tal que le permita a uno sentir que tiene el empleo asegurado. Los que somos más académicos, nos dedicamos a la academia, hay una cosa que se llama la privatización del conocimiento. Bueno, tiene que ver con eso, pero la productividad dentro del campo académico se basa sobre todo en el número de artículos que uno publica, de artículos científicos, ¿no? Haciendo que realmente no se investigue de manera por conocimiento, sino por publicaciones, para que así aumente tu currículum, tengas más puntos y puedas acceder a más becas, a más financiación, a mejores puestos en las universidades, lo que hace que pues investiguen cosas realmente espurias y que no sirven para nada, o que se investiguen cuestiones que ya se saben simplemente a simple vista, ¿no? Como por ejemplo todos los estudios y los trabajos que salen y dicen: alguien pobre tiene más probabilidades de tener peor educación y peor vida que alguien rico. Y te sacan un artículo publicado ahí con datos y tal, con números, y tú dices: hombre, igual deberías de haber estudiado otra cosa porque eso ya se sabe, ¿no? Pero hay que hacerlo para conseguir puntitos, ¿no? Sería ingenuo imaginar que esta corriente subterránea de debilitamiento y ansiedad es un efecto colateral no buscado de la imposición de estos mecanismos de autovigilancia que por lo demás manifiestamente fracasan en la consecución de sus objetivos oficiales. Ni más ni menos que el pensador político conservador Philip Blunt afirmó que la metodología de mercado genera una costosa y enorme burocracia de contadores, examinadores, inspectores, asesores y auditores, todos preocupados por garantizar calidad y ejercer control incluso al precio de aplastar la innovación, impedir la experimentación y elevar los costos. El reconocimiento hecho por Blond es bienvenido, pero es importante rechazar la idea de que los fallos aparentes del gerencialismo son errores honestos de un sistema que en sus intenciones más profundas busca mejorar la eficiencia. Las iniciativas gerencialistas sirven a la perfección a sus objetivos reales ocultos, que son los de debilitar más aún el poder del trabajo
y socavar la autonomía de los trabajadores como parte de un proyecto para restaurar las condiciones históricas de poder y riqueza de las clases hiperprivilegiadas. El monitoreo inagotable y la precariedad en verdad van de la mano, es decir, la vigilancia constante y la precariedad van unidas, ¿vale? Como afirma Tobias Van Veen, el trabajo precario ejerce una presión irónica y a la vez devastadora sobre el trabajador. Por un lado, el trabajo nunca termina. El trabajador debe estar siempre disponible sin derecho a ninguna vida privada ajena al tiempo de trabajo. Por otro lado, el precario es por definición descartable, incluso si se muestra capaz de sacrificar todas y cada una de sus esferas de autonomía en aras del trabajo. Estas son dos características realmente demoledoras sobre el precariado. La tendencia actual es que prácticamente todas las formas de empleo se vuelvan precarias. Cierto, es que es cierto. En palabras de Franco Berardi, el capital ya no recluta a las personas, sino que compra paquetes de tiempo separados de sus portadores, ocasionales e intercambiables. Estos paquetes de tiempo no tienen ninguna conexión nocional con una persona con derechos o necesidades, simplemente se encuentran disponibles o no en el mercado. Berardi también reconoce los efectos de las comunicaciones digitales, que producen lo que él caracteriza como un sentido difuso del pánico, un estado en el que los individuos se encuentran a merced de una guerra relámpago de datos imposible de manejar. La aceleración en el intercambio de la información está produciendo un efecto patológico en la mente humana individual y más aún en el espíritu colectivo. Los individuos ya no pueden procesar conscientemente la inmensa y siempre creciente masa de información que ingresa en sus computadoras, teléfonos y pantallas de televisión, en los periódicos online y en sus cabezas. Y sin embargo resulta indispensable seguir, reconocer, evaluar y procesar toda esta información si desea ser competitivo y eficiente y triunfar. Es decir, estamos sobreinformados y encima tenemos que saber reconocer esa información, procesarla, estudiarla, saber reflexionar sobre ella para intentar tener nuevas aptitudes, capacidades para los trabajos del futuro, ¿no? Eso se dice muy fácil, eso de no, los trabajadores tienen que volver a capacitarse para los nuevos trabajos del futuro, tienen que estudiar, tenemos que darle las facilidades, pero claro, eso requiere tiempo, ¿no? Y lo quieren hacer todo muy rápido, ¿no? Me da a mí. Una de las consecuencias de las modernas tecnologías de la comunicación es que no cuentan con un espacio externo en el que uno pueda descansar de ellas y recuperarse. El ciberespacio vuelve obsoleto el concepto clásico del espacio de trabajo. En un mundo en el que se espera de nosotros que podamos responder a un email de trabajo casi a cualquier hora del día, el trabajo no se limita ya a un lugar o un horario. Por eso se están imponiendo leyes de cuando se acaba el trabajo físico, también se acaba el trabajo online o del ciberespacio, a lo que se está refiriendo aquí Mark Fisher, ¿no? Que hay un nuevo espacio del trabajo, ¿no? Que el jefe no pueda mandarte emails a las 10 de la noche y que tú tengas que contestar, que cuando llegues a tu casa, cuando se acaba el trabajo, ya no tengas que tocar nada más del trabajo, ¿no? No hay escape. Y no solo porque el trabajo se expande sin límites. Estos procesos comenzaron a colarse en la libido de manera que el estrangulamiento que provoca el exceso de las telecomunicaciones no se experimenta necesariamente como algo displacentero. Es decir, que primero todo este tipo de nuevas formas de comunicación pues se metieron mediante el placer, mediante el deseo, mediante aplicaciones chulas, mediante las necesidades que los humanos tenemos de comunicarnos socialmente, pues se metieron de esa manera, ¿no? Sherry Tarke afirma que muchos padres se estresan al tratar de responder sus emails y mensajes mientras intentan no dejar de prestarle atención a sus hijos, pero al mismo tiempo sienten una atracción magnética por sus tecnologías de la información que los ahogan. No pueden irse de vacaciones sin llevarse la oficina a cuestas. Su oficina está en su teléfono. Se quejan de que los jefes esperan de ellos que estén online continuamente, pero también admiten que su devoción hacia los dispositivos digitales excede con creces sus expectativas profesionales. Algunas cosas que se hacen por el trabajo, tareas que se llevan a cabo durante las vacaciones o tarden a la noche, no son vividas simplemente como demandas poco razonables del jefe. Desde un punto de vista psicoanalítico, es fácil ver por qué estas demandas, incluso imposibles de cumplir, pueden libidinizarse, porque justamente una demanda de este tipo es la que asume la pulsión de acuerdo con el psicoanálisis.
Según Jody Dean, la compulsión por las comunicaciones digitales constituye una captura por parte de la pulsión tal como la entendieron Freud y Lacan. Los individuos se encierran en círculos repetitivos con la conciencia de actuar sin ningún objetivo, pero sin poder oponer resistencia. La circulación interminable de las comunicaciones digitales yace más allá del principio del placer. La necesidad insaciable de chequear los mensajes, los emails y las notificaciones de Facebook es compulsiva, parecida a la necesidad de rascarse una picadura, aun a sabiendas de que así la herida empeorará. Este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos, solo aumenta la insatisfacción. Si no encuentra nuevos mensajes en la bandeja de entrada, uno se siente decepcionado y vuelve a chequear más rápido. Pero si hay mensajes, también nos sentimos decepcionados porque nunca son los suficientes. No hay techo para la cantidad de mensajes que a uno le gustaría recibir. Sherry Tucker ha hablado con personas que no pueden resistir la urgencia de enviar y leer mensajes de texto incluso cuando están manejando, es decir, conduciendo. A riesgo de hacer una broma demasiado sofisticada, puede decirse que este es un perfecto ejemplo de la pulsión de muerte, que no se define por el deseo de morir, sino por encontrarse entre las garras de una compulsión tan poderosa que uno se vuelve indiferente a la misma muerte. Y lo que llama la atención a la vez es la banalidad del contenido de la pulsión. Nada que ver con una tragedia al estilo de Red Shoes, en la que la bailarina muere por el rapto sublime a que la lleva a la danza. Hablamos de personas que se preparan para enfrentar la muerte por leer a tiempo un estatus de 140 caracteres que saben de antemano que es perfectamente banal. Y voy a echar un traguito de agua. Es que ni siquiera... Y esto es cierto, y yo también lo padezco, y todos, realmente. Te preocupas cuando tienes muchas notificaciones y también te preocupas cuando no tienes ninguna, ¿no? Cuando no tienes ningún tipo de señal de tu móvil. Pues realmente también te preocupas diciendo, oye, se habrá quedado sin batería, no funcionará, ¿qué está pasando que nadie me habla, no? La privatización del estrés es un sistema de captura perfecto, elegante en la brutalidad de su eficiencia. El capital enferma al trabajador y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden drogas para que se sienta mejor. Las causas sociales y políticas del estrés quedan de lado, mientras que inversamente el descontento se individualiza e interioriza. Dan Hind afirmó que el foco en las deficiencias de serotonina como la supuesta causa de la depresión deja en las sombras algunas de las raíces sociales de la infelicidad, tales como el individualismo competitivo y la desigualdad en la redistribución del ingreso. Y si bien existe un enorme corpus de trabajos que muestran los vínculos de la felicidad individual con la participación política y el fortalecimiento de los lazos sociales, tanto como con la justicia en la redistribución del ingreso, una respuesta pública al estrés privado raramente se considera una primera opción de abordaje. Claro que es más fácil prescribirle una droga a un paciente que efectuar un cambio rotundo en la organización social, y al mismo tiempo existe una multitud de emprendedores que ofrecen la felicidad ya mismo, en pocos pasos. Gente que se siente cómoda operando con la definición de la felicidad y la autorrealización al interior de la cultura, y que puede vender esta felicidad sin sentir culpas, corroborar y corroborarse en la ingenuidad enorme de la persuasión comercial. Ya sabéis, el inglés se enseña mal, si no eres rico es porque quieres, puto pobre de mierda. Se basan en el mismo concepto. El régimen farmacológico psiquiátrico fue central para la privatización del estrés, pero es importante que no pasemos por alto el rol, tal vez peor, que también tuvieron en la despolitización del estrés algunas prácticas más holísticas como las de la psicoterapia. El terapeuta radical David Smale afirma que la frase de Margaret Thatcher de que no existe algo así como la sociedad, solo existen los individuos y las familias, encuentra un eco subterráneo casi en todos los abordajes psicoterapéuticos en la actualidad. Terapias como la de la conducta cognitiva combinan el foco en la infancia a la manera del psicoanálisis con la idea propia de la autoayuda de que los individuos pueden convertirse en los amos de su propio destino. Smale le da el nombre muy sugestivo de voluntarismo mágico a la noción de que con la ayuda experta de tu consejero o terapeuta o coach, esto ya lo añado yo, puedes cambiar el mundo porque el mundo es cosa tuya en última instancia, para que ya no te provoque estrés. No estés triste, sonríe y así estarás feliz. El buen consejo de madre.
La propagación del voluntarismo mágico fue un factor crucial para el éxito del neoliberalismo. Incluso podríamos decir que este voluntarismo constituye algo así como la ideología espontánea de nuestra época. Por ejemplo, las ideas de la autoayuda se volvieron influyentes en los programas de televisión más populares. El caso de Oprah Winfrey es probablemente el mejor ejemplo, pero otros programas, como los británicos Mary, Queen of Shops y The Fairy Job Mother, promueven de modo explícito el emprendedorismo psíquico característico del voluntarismo mágico. Estos productos nos aseguran que las trabas a nuestro potencial productivo son internas. Si no tenemos éxito, es porque no hacemos el trabajo necesario para reconstruirnos. La privatización del estrés ha sido una parte central del proyecto cuya meta principal fue la destrucción del concepto de lo público, ese concepto del cual depende fundamentalmente el confort psíquico. Necesitamos con urgencia una nueva política de salud mental organizada en torno del problema del espacio público. En su ruptura con la vieja izquierda stalinista, las varias formas de la nueva izquierda fueron a la caza de un espacio público desburocratizado y una mayor autonomía del trabajador, pero lo que encontraron fue gerencialismo y paseos de compras. La situación política actual, con el mercado y sus aliados buscando obstinadamente la erradicación de todo vestigio socialdemócrata, constituye una inversión infernal del sueño autonomista de liberar a los trabajadores del Estado, el jefe y la burocracia. En un giro perverso y espectacular, los trabajadores se ven ahora trabajando más tiempo y más duro, en condiciones deterioradas y por un peor salario, para financiar en los hechos el rescate de la élite financiera por parte del Estado, mientras los agentes de dicha élite continúan tramando la destrucción de la red de servicios públicos de la que dependen los trabajadores. Y al mismo tiempo que un neoliberalismo ya desacreditado pergeña la intensificación de su proyecto, emerge una especie de autonomismo de derecha para el que la crítica de la burocracia socialdemócrata o neoliberal va de la mano de un llamado a restituir las tradiciones. El éxito del neoliberalismo tuvo como condición la captura de los deseos de los trabajadores, que querían desesperadamente liberarse de las restricciones del fordismo, aunque el consumismo individualista miserable en el que nos encontramos inmersos hoy en día no es la alternativa que buscaban. La opción de restituir algunas formas sociales del pasado no representa una respuesta persuasiva o creíble al problema. El capital ya ha aniquilado las tradiciones con las que sueñan escritores como Blond y no hay vuelta atrás. Este párrafo me ha recordado a los países exsocialistas o exsoviéticos que pedían con razón la muerte del estalinismo, la muerte de la Unión Soviética, y esperando que el capitalismo fuese una cosa realmente liberadora. Y se han dado cuenta todos los países del este de Europa que el capitalismo era un engaño y que no era lo que se prometía en las televisiones de Occidente. Y esto no debería ser causa de llanto, todo lo contrario. No necesitamos revivir las formaciones sociales que han fracasado, y por razones que los izquierdistas deberíamos saber entender, necesitamos un proyecto político que en realidad nunca empezó, la creación de una esfera pública democrática. Incluso en el trabajo de Blond podemos discernir los lineamientos de un giro hegemónico, en su repudio dramático de los conceptos centrales del neoliberalismo, en su ataque a la moral del gerenciamiento y en su admisión tácita de que contra lo que hubiera afirmado la misma Margaret Thatcher, ocurre que después de todo sí existe algo así como la sociedad. Que lo dijo, ¿cómo se llama el gacho este con la pandemia? El primer ministro británico, que no me acuerdo de su nombre. Boris Johnson, que lo dijo cuando empezó la pandemia, la famosa frase de que sí que existe la sociedad. Estos esfuerzos prueban hasta qué punto, luego del salvataje a los bancos de 2008, el neoliberalismo ha perdido credibilidad. El reciente reflote de la militancia joven en el Reino Unido nos hace pensar que la privatización del estrés ha entrado en crisis y que en lugar de la depresión individual medicada nos encontramos con explosiones de rabia pública. Estas expresiones, tanto como el descontento inútil pero masivo frente al gerencialismo que regula y sobreregula el trabajo, proveen el material con el cual podrían construirse los cimientos de un nuevo modernismo de izquierda, porque solo un modernismo de izquierda sería capaz de erigir una esfera pública que cure las numerosas patologías con las que nos inocula el capitalismo comunicativo. Y aquí termina este primer apéndice del que se titulaba La privatización del estrés. He hecho un traguito de agua y seguimos con el último apéndice y la última parte del libro.
titulado El deseo postcapitalista. Pero vemos que realmente la conclusión es que la única salvación es que los partidos que quieran cambiar, los partidos sobre todo de izquierdas, lo que deben plantearse es un futuro nuevo que no se base en las herramientas del pasado. Cosa harto complicada, ¿eh? No es nada fácil, porque te tienes que plantear la creación de nuevas herramientas que puedan dar respuesta a los problemas que tenemos hoy en día. Obviamente esto no sé si hay que recalcarlo, pero no se trata de desechar todas las herramientas, sino aquellas realmente que no nos sirvan. En el pasado sí que pueden existir herramientas que realmente sean útiles para nuestra actualidad, pero no todas ellas, ¿no? Y pasa lo mismo con los símbolos. Igual tenemos que desechar algunos de ellos para crear nuevos símbolos que representen al pueblo del presente. Vamos con el último apéndice, el deseo postcapitalista. A poco de iniciado el movimiento Occupy London Stock Exchange, la novelista de venida política conservadora Louise Mensch apareció en Have I Got News for You, el programa de la BBC, y comentó con sarcasmo que la aglomeración en esa zona comercial de la ciudad había producido las filas más largas en toda la historia de Starbucks. Y el problema no era solamente que los activistas tomaban café de marca, también usaban iPhone. La línea de su razonamiento era nítida. Ser anticapitalista equivale a ser un anarco-hippie primitivo. Por supuesto que los planteos de Mensch fueron ridiculizados y hasta en el mismo programa en el que salieron al aire, pero los problemas que ponen sobre la mesa no se pueden pasar por alto tan fácilmente. Si la oposición al capital no significa que uno tenga que mantener una postura antitecnología y antiproducción en serie, entonces, ¿por qué se ha identificado al anticapitalismo con esta especie de localismo de la comida orgánica, al menos en la caricatura que hacen de él sus oponentes como Mensch, e incluso en la cabeza de algunos de sus seguidores? Esta perspectiva pasa por alto el entusiasmo que Lenin sintió por Taylor, el que Gramsci sintió por Ford, y el empeño tecnológico soviético en el marco de la carrera espacial, entre otros capítulos de la historia. No es novedad que el capitalismo ha tratado siempre de ejercer un derecho natural monopólico sobre el deseo. Recordemos el famoso aviso de Levis de la década de 1980, en el que un adolescente ansioso ingresa de contrabando un par de jeans a través de un puesto de frontera de la URSS. Pero la aparición de los bienes de consumo electrónicos ha permitido al capital confundir deseo y tecnología al punto tal de que el deseo por un iPhone se vuelve automáticamente idéntico al deseo de capitalismo a secas. Es decir, es para que entendamos la diferencia, no es lo mismo desear una cosa que el capitalismo. Pero claro, el capitalismo ha conseguido que los deseos parezcan capitalistas. Es como si te digo que si tú deseas comerte ahora una manzana, eres un ecologista. Comprendemos, ¿no? ¿Entendemos? Porque estás comiendo algo natural. Es como, ¿me apetece una ensalada? Ah, pues eres vegano. Es igual, es lo mismo. Inevitable recordar otro aviso. El también célebre 1964 de Apple, en el que la aparición de la computadora personal quedaba igualada con el fin del control totalitario. Este anuncio seguramente lo reconoceréis y lo recordaréis por la disputa entre Fortnite y Epic Games y Apple, donde Epic Games hace una parodia de ese anuncio que hizo Apple para parodiar las estrecheces de IBM. Mensch no fue la única que se burló de los activistas de Occupy por su consumo de café de cadena y su empleo de bienes como los teléfonos móviles. En el Evening Standard de Londres, un columnista que se quejaba porque son el capitalismo y la globalización los que produjeron las ropas que usan los que protestan, las carpas en las que duermen, la comida que comen, los teléfonos en sus bolsillos y las redes sociales que usan para organizarse. Pero los argumentos de Mensch y sus compañeros reaccionarios en respuesta a Occupy no fueron sino versiones de aquellos argumentos presentes en los extraordinarios textos antimarxistas que Nick Land escribió en la década de 1990. Las provocaciones de teoría ficción de Land partían del supuesto de que el deseo y el comunismo eran fundamentalmente incompatibles, y hay al menos 3 razones para tomar estos textos en serio y no como una valentonada antimarxista. En primer lugar, porque en esos escritos Land mostró crudamente los problemas que la izquierda enfrenta hoy en día. Land adelanta la película hasta su futuro cercano, es decir, nuestro pasado inmediato. Un futuro cercano en el que el capital se pasea del todo triunfante y muestra hasta qué punto esta victoria depende de la mecánica libidinal, de la publicidad y las empresas de relaciones públicas, cuyas
creencias semióticas parasitan lo que antiguamente fue el espacio público. Todo lo que no pasa directamente por el mercado cae triturado por la axiomática del capital y queda incrustado holográficamente a las marcas estigmatizantes de su obsolescencia. Una forma generalizada de publicidad negativa deslibidiniza todo lo que sea público, tradicional, piadoso, caritativo, autorizado, prestigioso o serio, en pos de la seducción suave de la mercancía. Esto es muy interesante, este apartado. Land está en lo cierto al referirse a esta forma generalizada de publicidad negativa, pero la cuestión está en cómo combatirla. En lugar del llamado a retirarse de la producción semiótica que hace la activista Naomi Klein en No Logo, os recomiendo a Naomi Klein, obviamente es criticable, pero bueno, es recomendadísima. ¿Por qué no abrazar todos los mecanismos de la producción semiótica libidinal en nombre de un anti-branding postcapitalista? El estilo radical chic no debería ser un motivo de vergüenza para la izquierda, bien al contrario, es algo que deberíamos incentivar y cultivar. ¿No fue justamente el momento del colapso de la izquierda coincidente con el punto en el que los conceptos de chic y radical dejaron de ser compatibles? Es hora de que comencemos a valorar y proveer de una connotación positiva a estos epítetos como radical chic y socialismo de diseñador, porque justamente fue la homologación del diseño con el modo de producción capitalista lo que hace parecer al capitalismo como la única forma de modernidad posible. La segunda razón por la que son importantes los textos de Land es porque exponen una contradicción incómoda entre el compromiso oficial con la revolución de la izquierda radical y su tendencia real al conservadurismo en el terreno político, estético y formal. La fuerza casi hidráulica del deseo, en los escritos de Land, se opone al impulso derrotista hacia la preservación, la protección y la defensiva que resulta típico de la izquierda. Pero el delirio disolvente de Land es una especie de autonomismo invertido en el que el capital asume todas las capacidades improvisacionales y creativas que Mario Tronti, Michael Hart y Tony Negri ascriben al proletariado y la multitud. Al sobrepasar inevitablemente todos los intentos del sistema de seguridad humano para controlarlo, el capital emerge como la auténtica fuerza revolucionaria capaz de someter todo, incluyendo las estructuras de la llamada realidad, a un proceso cabal de licuefacción, escape, síndrome chino planetario, disolución de la biosfera en la tecnosfera, crisis terminal de la burbuja especulativa, ultravirus y revolución privada de toda escatología cristiana o socialista. ¿Dónde está la izquierda que pueda hablar con confianza en nombre de un futuro alienígena? ¿Que pueda celebrar y no llorar la desintegración de las sociabilidades y territorialidades existentes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie lo sabe. La tercera y última razón por la que los textos de Land valen la pena es porque reconocen en el terreno que la política hoy en día opera, o debería operar si ha de ser efectiva. Un terreno que nos muestra a la tecnología totalmente entrelazada en la vida cotidiana y el cuerpo. El diseño y las relaciones públicas son ubicuas, la abstracción financiera ejerce dominio sobre el gobierno, la vida y la cultura se subsumen en el ciberespacio. Por eso mismo el hackeo de datos asume una importancia cada vez mayor. Así podría parecer que Land, el avatar del capital acelerado, termina confirmando ampliamente la afirmación de Zizek de que el trabajo de Deleuze y Guattari funcionaría como una ideología para los flujos desterritorializados del capitalismo tardío. Pero hay dos problemas con la crítica de Zizek. El primero es que toma de modo muy literal la promesa del capital, dando por descontadas sus propias tendencias a la inercia y la reterritorialización. El segundo es que la posición desde la que Zizek realiza su crítica depende implícitamente de la afirmación del carácter deseable y posible de una vuelta al leninismo-stalinismo. En el momento más álgido de la decadencia del movimiento obrero tradicional, fuimos forzados más de una vez a tomar partido por una dicotomía falsa entre el leninismo, ascético y autoritario, que al menos funcionó bien en su momento, en cuanto pudo tomar el control del Estado y limitar la esfera de dominio del capital, y los modelos de autoorganización política que han hecho efectivamente muy poco para desafiar en serio la hegemonía del neoliberalismo. Necesitamos construir aquello que se prometió tantas veces pero que nunca se hizo efectivo a lo largo de las sucesivas revoluciones culturales de la década de 1960. Una izquierda antiautoritaria efectiva. Ese es el germen, lo que debemos construir, ¿no? En buena medida lo que hace que el pensamiento de Deleuze y Guattari siga siendo válido en la actualidad es que como en
El trabajo de los autonomistas italianos que los inspiraron y a quienes ellos también inspiraron, Deleuze y Guattari se comprometieron a abordar este problema de una forma específica. Y lo que se debe hacer ahora no es defender porque sí a Deleuze y Guattari, sino entender que el problema que ellos reconocieron y trabajaron es el problema crucial que enfrentamos hoy en día, es decir, la relación del deseo con la política en un contexto postfordista. El colapso del bloque soviético y el repliegue del movimiento obrero a escala global no se han debido solo ni fundamentalmente a una falla en la voluntad o en la disciplina de sus cuadros. Al contrario, fue la desaparición de la economía fordista y de sus estructuras disciplinarias concomitantes la que nos impide continuar con las viejas instituciones políticas y los viejos modos de organización social, etcétera, del campo de las clases trabajadoras, justamente porque ya no se corresponden estos modos con las formas reales del capitalismo contemporáneo y las subjetividades emergentes que lo acompañan o le plantean debate. Nadie dudaría de que el lenguaje de los flujos y la creatividad se encuentra exhausto precisamente porque las industrias creativas del capitalismo se lo han apropiado. Y sin embargo, la proximidad de algunas ideas de Deleuze y Guattari con la retórica del capitalismo tardío no es una marca de su fracaso, sino de su éxito patente al descifrar algunos de los problemas de la organización política bajo el postfordismo. El giro del fordismo al postfordismo, o de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, para usar la terminología de Foucault y Deleuze, por supuesto que involucra un cambio en el régimen libidinal. Concretamente se intensifica el deseo por los bienes de consumo financiados a crédito. Pero esto no significa que esta reinversión libidinal deba ser combatida mediante la afirmación de la antigua disciplina de clase. El postfordismo ha llevado a la descomposición de la vieja clase trabajadora en el occidente globalizado. Cuanto menos, la clase trabajadora ya no se concentra en los espacios industriales y sus formas de acción, por lo tanto, ya no son tan efectivas como antes. Al mismo tiempo, las atracciones libidinales del capitalismo de consumo deben ser enfrentadas por una especie de contralíbido y no simplemente por una deslibidinización depresiva. Vamos, que lo que decíamos antes. No debemos luchar con herramientas del pasado porque no vivimos en el pasado, porque ha cambiado. Pero todo esto implica reconocer desde la política la naturaleza fundamentalmente inorgánica de la libido, tal como fue descrita por Freud y los surrealistas, por Lacan, Althusser y Haraway, por Deleuze y Guattari, entre otros. La libido inorgánica es lo que Lacan y Land llaman pulsión de muerte. No se trata del anhelo de morir, de extinguir el deseo en la muerte, lo que Freud llamaba el principio del nirvana, sino de una activa fuerza de muerte definida por la tendencia a desviarse de cualquier regulación homeostática. Como criaturas deseantes, somos nosotros mismos quienes rompemos el equilibrio orgánico. Y la novedad del Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, como obra precursora de un nuevo relato histórico, está en su forma de combinar esta lectura de la libido inorgánica con la noción marxista hegeliana de que la historia tiene una dirección. Y una de las consecuencias de este análisis es que se tornó muy difícil volver a encauzar esta libido inorgánica, capaz de maquinar la historia y dotada de dirección propia, una vez que ya se ha escapado del cauce. Si el deseo es una fuerza histórico-maquínica, su emergencia altera la realidad misma. Suprimir el deseo por su parte implicaría o bien dar un masivo y costoso giro de la historia hacia atrás, o bien provocar amnesia colectiva a gran escala, o una combinación de ambas cosas. Para Land, esta cuestión también implica que el poscapitalismo no tiene sentido salvo como fin al motor de cambio. En este punto debemos regresar a Louis Mensch y entender que el desafío es imaginar una forma de poscapitalismo que pueda equipararse con la pulsión de muerte. De momento lo que encontramos es que buena parte del anticapitalismo, por el contrario, se aboca a la búsqueda imposible de un sistema social orientado a la quiescencia total, al principio del nirvana, es decir, orientado a un retorno al equilibrio místico primitivo, sin Starbucks y sin iPhone, de los que se mofa Mensch y sus camaradas conservadores. Y es evidente que este retorno sería posible solo si se satisface una de dos condiciones: un apocalipsis tecnosocial o un retorno del autoritarismo. ¿De qué otra manera disolver la pulsión? Y si el equilibrio primitivista no es lo que queremos, fundamentalmente tendríamos que poder articular qué es lo que queremos, lo que equivaldría a desarticular el meollo que el capital forma con el deseo y la tecnología de consumo. Aquí lo que está planteando es lo siguiente: lo que debemos hacer realmente no es volver hacia atrás, no es hacer desaparecer el iPhone o hacer desaparecer los Starbucks, sino que debemos de crear un futuro en el que esas cosas puedan existir, ¿no? En que esas cosas que nosotros deseamos puedan existir.
y no sean incompatibles con el sistema que nosotros deseamos crear. Porque nuestro sistema no debe ser compatible con el deseo. Con el deseo. No debe reprimir el deseo, porque solo se puede hacer de dos maneras. O volviendo al pasado primitivo, como dice aquí, o mediante el autoritarismo, que es la ruptura del deseo, ¿vale? Con todo esto en mente, podemos volver a considerar la pregunta inicial de hasta qué punto el deseo que suscitan Starbucks y iPhone es finalmente un deseo de abrazar el capitalismo. Es llamativo ver que lo que se condena tan a menudo en el modelo de negocios de Starbucks es lo mismo que se le reprochaba típicamente al comunismo. Su carácter genérico, homogéneo, su capacidad de erradicar la individualidad y la iniciativa de los empleados. Al mismo tiempo, es esta espacialidad genérica, más que el café caro y mediocre que ofrece, lo que explica buena parte del éxito de Starbucks. Empieza a parecernos que, más que haber una convergencia inevitable entre el deseo de Starbucks y el deseo del capitalismo, lo que hace Starbucks es alimentar deseos que solo puede satisfacer parcial y provisionalmente. ¿Qué nos impide pensar, en definitiva, que el deseo de Starbucks es el deseo reprimido de comunismo? ¿Qué es este tercer espacio que Starbucks ofrece? Un espacio que no es el hogar ni el trabajo, sino una prefiguración degradada del comunismo mismo. En su provocativo ensayo, La utopía como replicación, originalmente titulado Walmart como utopía, Jameson se anima a abordar este objeto atacado por la furia anticapitalista. Como un experimento del pensamiento, no, de acuerdo con la modalidad cruda pero práctica de Lenin, como una institución de la que después de la revolución podemos amputar lo que mutila capitalistamente este aparato excelente, sino más bien como algo similar a lo que Raymond Williams llamó lo emergente, en oposición a lo residual, la forma de un futuro utópico acechando a través de la niebla, un futuro utópico que debemos aferrar como oportunidad de ejercitar más plenamente la imaginación utópica, antes que como ocasión de hacer juicios moralizantes o practicar una nostalgia regresiva. La ambivalencia dialéctica que Jameson pide respecto de Walmart, admiración y juicio positivo, pero también condena absoluta, ya es parte de la conducta de los clientes de cadenas de este tipo, como también Starbucks, muchos de los cuales se encuentran entre sus más fervorosos críticos, aunque no dejan de servirse de ellas habitualmente. Este anticapitalismo de los consumidores más devotos no es sino la contracara de la supuesta complicidad con el capital que Louis Mensch encuentra entre los militantes anticapitalistas. Para Deleuze y Guattari, el capitalismo se define por el modo en que simultáneamente engendra e inhibe los procesos de estratificación. En su célebre fórmula, el capitalismo desterritorializa y reterritorializa al mismo tiempo. No existe un proceso de descodificación abstracta, sino un proceso recíproco de recodificación a través de la personalización neurótica, la edipización. De ahí la disyunción típica de los comienzos del siglo XXI entre el capitalismo financiero tremendamente abstracto y la cultura de la celebridad edípica. El capitalismo no es más que un escape del feudalismo que necesariamente fracasa y que en lugar de destruir las castas, reconstituye la estratificación social en la estructura de clases. Solo considerando esta distinción puede tener sentido la propuesta de Deleuze y Guattari de acelerar el proceso. No significa acelerar el capitalismo o alguno de sus rasgos sin plan y sin orden, únicamente para ver qué pasa, y con la esperanza íntima y más bien poco probable de hacerlo colapsar. Más bien, significa acelerar los procesos de desestratificación que el capitalismo solo es capaz de obstruir. Una de las virtudes de este modelo es que pone al capital y no a sus adversarios del lado de la resistencia y el control. Los reaccionarios al capitalismo entienden la modernidad urbana, el ciberespacio y el fin de la familia solo como una caída desde un estado original comunitario y mítico. No podemos, en cambio, pensar en la cultura del capitalismo de consumo, con sus comidas rápidas, sus restaurantes autoservicio, sus hoteles anónimos y su vida familiar desintegrada, como una prefiguración tenue de aquel campo social que imaginaban los primeros planificadores soviéticos como L.M. Sapsovich. ¿Podemos o no? Yo no tengo ni idea. En la tradición de los sueños socialistas del colectivismo doméstico, Sapsovich imaginaba la coordinación de todas las operaciones en la cadena de producción de alimentos que llevaran de las materias primas a las comidas terminadas y disponibles a la población en cafeterías, en comedores populares y en formas envasadas en contenedores térmicos.
No sería necesario ir a comprar alimentos, cocinarlos, poner la mesa o tener una cocina. El lavado de ropa, la costura, la reparación e incluso la limpieza doméstica gracias a los electrodomésticos serían industrializados de la misma forma. De esta manera, cada persona podría contar con una habitación para vivir y dormir sin tener que ocuparse del mantenimiento. Rusia se convertiría así en una vasta cadena hotelera sin cargo. ¿Vale? Es como imaginaba Sarsovich el comunismo. El sistema soviético no logró alcanzar este sueño, cuya realización quizás compete todavía a nuestro futuro, si es que aceptamos que no estamos peleando por un retorno a las condiciones esencialmente reaccionarias de la interacción cara a cara y a una línea de campesinos racialmente puros que surcan un mismo pedazo de tierra durante toda la eternidad. Eso es lo que Marx y Engels llamaban la idiotez de la vida rural. Deberíamos pelear por algo distinto, por la construcción de una modernidad alternativa en la que la tecnología, la producción en masa y los sistemas impersonales del gerenciamiento contribuyan todos a la remodelación de la esfera pública. Y público no significa en este caso estatal. El desafío es imaginar un modelo de propiedad pública que no sea el de la centralización estatal como la que se dio durante el siglo XX. Algunas pistas de este modelo pueden encontrarse tal vez en las maravillas arquitectónicas de los últimos años del bloque soviético, fotografiadas por Fredrik Chauvin. Edificios que se parapetan en el colapso de un mundo con otro, en los que el futurismo y la ciencia ficción se chocan con el monumentalismo, en una especie de criptopop casi psicodélico. Mientras que para Chauvin estos edificios son la floración pasajera de un sistema político y social putrefacto, ¿no podríamos considerarlos reliquias de un futuro poscapitalista que todavía deba realizarse, en el que el deseo y el comunismo se reconcilian en armonía? Ni modernos ni posmodernos, como sueños que flotan libremente, aparecen en el horizonte, apuntando a la cuarta dimensión. Y así termina Realismo Capitalista. Espero que os haya gustado tanto como a mí y espero que esto os sirva para entender el mundo de una manera diferente, o por lo menos tener nuevas herramientas para intentar explicar la realidad que vivimos hoy en día. Y con esto terminamos. Os agradezco muchísimo que me hayáis acompañado y pronto seguiremos con otra nueva lectura. Este ya lo hemos terminado y también ha terminado este directo. Chao, chao.